Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Cada martes a las 2 de la tarde, usted y yo tenemos una cita, no solo para estudiar la palabra, sino que en medio de este estudio de la palabra, usted y yo conozcamos más de ese Dios todopoderoso que quiere guiar nuestra vida, que fuimos creados y que nos dice en su palabra que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida. Y para que usted descubra en Dios cuál es ese propósito, para cuáles son los talentos que Dios le dio, para que usted contribuya a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, es solo a través de la palabra que usted va a poder conocer, y con una relación directa con nuestro Señor Jesucristo, que usted va a poder conocer ese plan que Dios tiene para usted. Y es por eso que a lo largo de todas estas semanas que hemos visto que Dios toca a la puerta de su corazón y que usted tiene que abrir esa puerta, porque Dios es tan caballeroso que no va a entrar a la puerta. Usted tiene que abrir esa puerta y estar dispuesto a que tenga una vida transformada, restaurada. Si usted está triste, si usted está depresivo, hay algo en su corazoncito que usted tiene que entregarle a Dios. Si usted es de esas personas que siente celo, que siente envidia que al otro le vaya bien, y usted dice, ¿por qué a mí me va mal? Usted lo que tiene que hacer es tener esa relación con el Señor. El Señor va a sacar todos esos depósitos que tenemos acumulados durante años en nuestro corazón, para darle todas esas bendiciones que usted tiene. Pero hay algo que Dios nos enseña en su palabra, y es lo más importante: aprender a perdonar, y a perdonar de corazón. O sea, no es que yo lo perdono pero me cambio de calle si veo a esa persona. O hay personas que van a la iglesia y para no encontrarse con las personas que están molestas se van por otro lado, aunque les tarde un poquito más, pero eso no es perdonar. Perdonar es que usted tenga la capacidad de dejar ir esa carga, la capacidad de darse cuenta que una persona alejada de Dios es capaz de hacer algo que a usted lo moleste y lo hiere, o nosotros también, lejos de Dios, podemos decir palabras ofensivas, podemos hacer insinuaciones que hieran a otros seres humanos. Y es por eso que el día de hoy yo quiero que usted anote en esa libretita que le he pedido que lleve, ¿verdad?, lo que es el Salmo capítulo 119, versículos 105 y 106, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. ¿De qué manera Dios va a poder alumbrar su camino? Solo de una manera: que usted conozca qué es lo correcto ante los ojos de Dios, por donde Dios quiere que usted ande. Entonces, si usted no tiene ese tiempo de intimidad con el Señor, por eso yo le invitaba a que pusiera en una esquina de su cuarto, o en la sala, o donde usted pueda dedicarle ese espacio al Señor para conectarse con Él todos los días. La única forma que nosotros conocemos a las personas, a nuestras parejas, es porque cuando los recién conocíamos, hablábamos seguido, hablábamos por teléfono, y toda esa constante comunicación que nos permitió conocer a ese ser amado. Entonces yo le invito a usted que para que Dios sea a través de su palabra, lámpara en su vida, y usted tome las decisiones correctas y conozca qué es lo correcto ante los ojos de Dios, porque más adelante vamos a ver en otro versículo que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son de lo mal. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no conocemos las personas con las que queremos hacer negocio o con quien nos estamos llevando, pero en la medida que tiene usted una relación cercana con Dios, Dios le da ese discernimiento, y es tan cuidadoso el Señor de su vida, de su familia, que Él va apartando esas amistades que no nos convienen, esos negocios que se ven bien pero no son buenos. Dios cierra esas puertas, aunque a veces no entendamos. Yo lo invito, recuerde siempre que este programa usted lo va a poder ver, si no tiene la oportunidad de verlo completo o si lo quiere volver a ver, en nuestro canal de YouTube, Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Le da clic a suscribirse y clic en la campanita, y ya usted va a recibir todas nuestras notificaciones. El día de hoy tenemos un testimonio de Nicole Rodríguez con su madre. Usted va a ver a veces cómo un corazón de una madre lleno de amargura, de resentimiento, es capaz de irradiar todo eso en sus hijos y de crear esa relación pero tan distante con los hijos,
Y después, mientras no sanemos nuestro corazón, mientras no podamos aprender a pedir perdón, es bien difícil reconstruir una familia. Yo le invito a que vea el siguiente testimonio. Bueno, y déjenme presentarme primeramente. Mi nombre es Nicole Yanira Rodríguez. Soy originaria de Comayagua, pero actualmente vivo en La Esperanza, en Tibucá. Tengo 29 años, soy madre de un varoncito y tengo alrededor de 24 años, se podría decir, de estar en esta organización, pero voy a cumplir apenas 8 años de estar sirviéndole al Señor Jesús. A medida que escuchen mi testimonio se van a dar cuenta de por qué. A mí siempre me gusta recalcar eso, que yo tengo 24 años de estar en FINEC, pero apenas 8 años de servirle a Dios. Y ustedes ya se van a dar cuenta de ello. Vengo de un hogar conformado por mamá y papá. Somos 4 hermanas, todas mujeres. Y gracias a Dios, de las 4, 3, junto a mis padres estamos sirviendo en esta organización. Así que quiero contarles un poco de lo que fue mi niñez, de cómo inició esta familia. Algo que a mí me marcó mucho como niña y creo que como mujer fue el motivo por el cual mis papás se casaron. Y fue no por el bien de los tres, ¿verdad? No porque ya venía yo en camino, sino que ellos se casaron bajo circunstancias de problemas familiares. Y a pesar de que tuvieron un noviazgo de casi año y medio y un noviazgo muy bonito, cuando ellos se casan se van a dar cuenta de realmente con quién era la persona que habían decidido pasar el resto de su vida. Mi mamá venía de un hogar divorciado, desintegrado, donde quien mandaba era mi abuela, así que ella estaba acostumbrada a que la cabeza de la casa o la coronela, como decían, era ella, y mi papá todo lo contrario. Venía de un hogar machista donde quien ponía las reglas y donde quien daba las órdenes y decía la última palabra era mi abuelo. Así que imagínense estas dos personas con carácter y de hogares completamente diferentes se vinieron a encontrar con un gran problema y era quién mandaba, quién tenía el poder en esa casa. Empezó a transcurrir el tiempo. Como les dije, yo soy la primogénita, nací yo. Y cuando empezaron a nacer mis hermanas, aquellos problemas que tenían mis papás pues se transmitieron también a nosotros, ya que debido a ese conflicto que había entre ellos de que todo el tiempo ambos querían mandar, debido a las circunstancias por sus embarazos, por nosotros, mi mamá se tuvo que quedar en casa después de ser una mujer independiente que trabajaba. Entonces muchas de esas frustraciones ella lastimosamente se las quitó con nosotros. Mi papá es un ingeniero agrónomo y él pasaba mucho tiempo fuera de casa, prácticamente solo llegaba los fines de semana. Entonces crecimos en un hogar lleno de mucha violencia doméstica, lleno de maltratos por parte de mi mamá, lleno de muchas exigencias, ya que ella tenía un carácter muy fuerte, era una mujer muy perfeccionista que le gustaba mucho el orden, pero a un nivel obsesivo. Yo recuerdo que a mis 4 o 5 años yo ya podía doblar mi ropa, arreglar mi cama. Si usaba mis zapatos tenía que limpiarlas hasta la suela antes de guardar aquellos zapatos en el closet. Y una niñez que se vio opacada debido a aquellas exigencias de mi mamá, llena de muchos maltratos, ya que si no cumplíamos con estas cosas que ella pedía, pues no, lo que ella hacía era castigarnos severamente. Como ustedes pueden ver, yo soy colocha, todas mis hermanas somos colochas. Mi mamá nunca tuvo ni la delicadeza de poder peinarnos, todo el tiempo lo hacía enojada, molesta, porque el colocho tiende a enredarse mucho. Y fue una niña muy marcada por todo aquel maltrato. Nunca hubo palabras de amor, un abrazo o palabras de aliento, de que estaba orgullosa de nosotros, todo lo contrario. Por más que quisiéramos cumplir con todo lo que ella pedía, pues era realmente bastante imposible. Y fue llenando mi corazón de mucho rencor y odio hacia ella, a tal punto de que yo recuerdo que cuando yo pensaba en ella no pensaba como mi mamá, sino que esa señora y de forma despectiva. Pero algo impactante pasó en mi familia. Cuando yo tenía 7 años y había nacido mi tercera hermana, mi papá conoció de fraternidad. Conoció a este Jesús vivo y real y fue un cambio tan grande en su vida que él comenzó a servirle al Señor con todo su corazón. Comenzamos a escuchar alabanzas en nuestra casa, ir a eventos. Por eso yo les decía que tenemos 24 años, porque hace 24 años fue que mi papá llegó, pero lastimosamente solo él quiso llegar, solo él quiso entregar su vida a Dios, y le tomó 7 años de mucha paciencia, de muchas oraciones a mi papá, hasta que mi mamá finalmente llegó a los pies de Jesús. Esos 7 años después yo ya era una joven casi adolescente, debido a circunstancias de la economía en nuestro hogar. Nos habíamos mudado aquí a La Esperanza y pues los problemas seguían igual. Llegaron a tal punto de que nosotros no aguantábamos realmente a mi mamá. Nosotros nos sentíamos que mi mamá nos amara. Saben, el que disfrutó nuestra niñez fue mi papá, el que jugó con nosotros, el que sí aprendió a peinar los colochos fue él.
Y llegó una ocasión, una de mis hermanas inclusive le dijo a mi papá que por qué no se divorciaba de mi mamá, que ella, que le pagara una pensión, un apartamento y nosotros nos íbamos a vivir con él y que así todos seríamos felices. Ahí fue cuando mi papá le transmite esto a mi mamá y se da cuenta ella de realmente lo difícil, la situación en la que estábamos viviendo. Ella que venía de un hogar desintegrado, divorciado, sabía lo difícil que era eso y que sus hijas le estuvieran pidiendo eso. Ahí fue cuando ella decidió aceptar una de muchas invitaciones que las damas le hicieron y decidió llegar a un capítulo. Y recuerdo que para mí eso fue algo insignificante. Yo decía, viene muchos años tarde mi mamá a buscar a Jesús. Yo ya no tenía ningún deseo de tener una relación con ella, no tenía ningún deseo de verla, que Jesús la cambiara, porque para mí toda mi vida había sido así, ya estaba acostumbrada. Comencé a volverme una joven muy rebelde, a llevarles la contraria en todo. Todos aquellos maltratos que había sembrado en mi corazón, pues se reflejó en una rebeldía sin causa, porque yo quería hacer todo a mi manera, disfrutarme y ser feliz. Decía yo, como nunca había sido feliz de niña, pues ya de adolescente lo quería hacer en malas compañías, en malos vicios, en una vida desordenada que empezó a una edad muy temprana. Vivimos en una ciudad que es un poco parecida a Dalnic, si mal no recuerdo, chiquita y grande a la vez. Entonces yo empecé a disfrutar de muchas libertades que mis papás me dieron debido al cambio de residencia, y pues podríamos decir que abusé un poco de aquellas libertades. Me convertí en una joven desenfrenada y descontrolada, y todo escondida de mis papás. Me iba a fiestas, me escapaba del colegio, tenía noviazgos, un desorden completo desde los 13 a 14 años, y en lo que menos quería pensar era en Dios. Yo decía, Dios se busca cuando uno está ya mayor, cuando tiene problemas, cuando ya está con el agua hasta el cuello, ahí se busca. Y mientras tanto, ¿para qué se dice así estoy bien? Lo que el mundo nos muestra, nosotros como en juventud, lastimosamente, es que nosotros debemos de disfrutar nuestra vida, vivirlo bien. Y ya mayor, creo que de forma inconsciente, yo había visto que mis papás habían buscado de Dios cuando ya estaban con el agua hasta el cuello, pues yo iba a hacer lo mismo, decía. Y aquel descontrol tuvo sus consecuencias. Yo me fui joven a la universidad de 16 años, y por empezar mi segundo año estaba a los 17 cuando yo salí embarazada. Ese fue como el resultado de todo el desorden que yo había llevado desde muy joven. Y recuerdo que fue bien difícil para mí enfrentar aquella situación, porque mi novio en ese momento pues se asustó, no estaba preparado tampoco para ser papá, y me tocó enfrentar a mí esto sola. Fue muy difícil porque yo ni sabía cómo les iba a decir a ellos. Me acuerdo que me sentí mal porque le había fallado a aquel Dios que yo desde muy chiquita había conocido y que había dejado como a un ladito cuando pensé que era el tiempo de buscarlo, que Él ahí iba a guardar por mí. Y aquellas hermanas, que ya eran 3 hermanas menores, entonces yo les había fallado y me sentí súper mal, no sabía qué hacer, me sentí derrotada realmente. Pero saben, mi mamá ya llevaba un par de años en fraternidad, Dios ya había restaurado su vida, ya había cambiado completamente su corazón. Intentaba ser una mamá ejemplar como debería ser ahora para nosotros, aunque nosotros no se lo permitían. Y fueron estos papás que tenían una relación cercana con Jesús los que decidieron apoyarme en mi momento más difícil. Era algo que yo definitivamente no me esperaba por parte de ellos. Pero yo recuerdo que lo que mi papá dijo era que íbamos a dejar que Dios tomara control de esa situación. Él me dijo que le pidiera perdón a Dios en una oración y que como familia nos íbamos a pedir perdón. Recuerdo que así lo hice, y saben, donde yo he conocido realmente lo que es el amor al prójimo ha sido en esta organización. Todas esas compañeras de mi mamá, de sus capítulos, de mis papás, nos llamaron para darnos su apoyo. Fueron las personas que estuvieron orando por mi familia, porque fue un proceso bastante difícil. Y yo era algo que realmente no esperaba. Yo lo que esperaba era que hubieran críticas o murmuras, y no fue así. Recuerdo que muchos directores de zona, inclusive nuestro presidente y coordinadora nacional, se tomaron su tiempo de llamar para darnos palabras de bendición y de aliento. Y nunca se me va a olvidar estas palabras. Me dijeron que mi hijo no iba a ser una maldición, que lo que el enemigo quería transformar en algo malo, Dios lo iba a transformar en una bendición. E inclusive el doctor Pinelli fue más allá y me dijo, ese niño va a ser un profeta, un siervo de Dios. En aquel momento yo no me creía realmente todas aquellas cosas. En aquel momento yo estaba luchando con la depresión, con una autoestima muy baja, estaba luchando con mis inseguridades, con mis vicios que había acarreado por tanto tiempo. Pero, ¿saben? Me tomé aquellas palabras y yo dije, si no pueden ser para mí una bendición, pues para mi hijo sí lo van a hacer. Y empecé a tratar de ser una mamá de aquel bebé, un varoncito que Dios me dio, porque había sido un anhelo de nuestra familia. Y saben, los primeros 3 años de ese niño yo me los perdí, sumida en la depresión,
sumida en los vicios, en la culpabilidad, una joven egoísta que solo pensaba en lo que ella sufría, en lo que a ella le hacía falta, en cómo a ella le pasaba esto y lo otro. No decidía entregarme a Dios, a pesar de que le había pedido perdón, no le abrí las puertas de mi corazón, y me tomó esos 3 años darme cuenta de que realmente necesitaba ese cambio radical en mi vida. Llegué a tocar fondo, llegué a un punto en donde no quería seguir viviendo, donde yo sentía que no merecía la vida que tenía, porque Dios me bendecía de muchas formas. A mi hijo nunca le hacía falta nada, era un bebé muy sano. Bueno, ahora tiene 11 años y sigue siendo un niño muy, muy sano. Yo le pedí a Dios esas cosas y Él me las concedió, un niño inteligente, y yo todas aquellas cosas lo miraba como algo que yo no merecía, y llegué a desear realmente perder la vida, y fue ahí donde yo recibí una invitación de un capítulo de jóvenes, curiosamente, que estaba liderado por una de mis hermanas. Y recuerdo que al principio llegué con pena, llegué como que me iban a juzgar, y saben, me fui a encontrar con un lugar donde me aceptaron, me recibieron con los brazos abiertos. Fue algo que yo no me esperaba en absoluto, y fue algo que me hizo quedarme en aquel lugar, ver que aquellos jóvenes tenían una relación tan bonita con Jesús, que a pesar de su corta edad, porque creo que el mayor tenía como 17 años, yo tenía 21, y verlos tan entregados, darme cuenta que a esa edad yo andaba bebiendo, andaba de fiestas, en discotecas, y ellos habían decidido entregar su vida a Dios, me hizo quedarme en aquel lugar. Me di cuenta de que había una segunda oportunidad para mí, que aquella vida desordenada y desastrosa que tenía, Dios la podía transformar. Y ahí fue donde yo decidí abrirle las puertas de mi corazón y le dije: Señor, yo quiero que tú limpies todo lo que a ti no te agrada. Yo quiero que tú me hagas una nueva persona, una mejor mamá, una mejor hija, una mejor mujer, porque miren, a mis 21 años yo me miraba vieja de la amargura, la tristeza y todo el rencor que andaba cargando encima. Y ahora que ya casi estoy a los 30, la edad temida, ¿verdad? Siempre la mujer. La gente no me cree porque me dice que me miro pura cipotía, y les digo: es que el corazón alegre hermosea el rostro, y realmente Dios me llenó ese corazón de alegría, restauró ese corazón quebrantado. Y saben, cada uno de aquellos sueños olvidados, cada una de aquellas problemas que había pasado, aquellos vicios, Él los limpió. Él me ayudó a ser esa joven que siempre añoré ser. Me ayudó a ser una mejor mamá, que podía ser una mamá ejemplar para mí, una mejor hija. En esos momentos yo realmente pude perdonar a mi mamá, porque me di cuenta de que ella venía de un hogar donde la habían criado de la misma forma, y yo no era quien para juzgarla. Pude pedirle perdón a mis hermanas, y sobre todo tener una relación bonita con el Señor Jesús, que ha sido lo más maravilloso que yo pude hacer. Saben, Él fue mi proveedor en todo este tiempo. Yo a veces solicitaba trabajo y Él abría puertas, porque yo no tenía nada de experiencia. Yo era una bachiller nada más, y me daban puestos donde se pedían algunos requisitos que yo no cumplía. Ni siquiera había podido terminar mi universidad, pero yo siempre que iba a alguna entrevista, yo oraba, yo le decía al Señor que pusiera su gracia en mí. Saben, Él lo hacía. Así fue como Él me permitió poder apoyar económicamente a mis papás, inclusive poder tener a mi hija en una escuela bilingüe, que este año ya es su 6º año, ya su último año de primaria. Y aunque han habido años de buenos empleos, han habido otros años en que no he tenido trabajo, pero saben, esa escuela de una u otra forma Dios lo paga. Me empezó a ser mi proveedor en todo sentido. Y ya para pasarles con mi mamá, quiero contarles lo más reciente, el milagro más nuevo que Dios me ha hecho, lo último que yo esperaba realmente, por lo que yo había perdido la esperanza, y era poder terminar mi universidad. Poco a poco fui estudiando, fui retomando esos estudios, pero habían tiempos en que o pagaba escuela o pagaba universidad, y pues no podía con las dos cosas. Pero ahí fui, lento pero seguro, como decimos. Y saben, hace 2 años yo terminé todas mis clases de la universidad, y cuando yo voy a hacer todos mis trámites para recibir mi diploma, mi título, me dicen de que yo tengo una deuda pendiente con la universidad. Yo sabía que me había saltado un par de meses de pagos, pero cuando aquella universidad me da ese dato, resulta que era la suma prácticamente de todo un año, 12 meses que yo me había atrasado en pago, y yo sabía que no era esa cantidad. No pude demostrarlo, no pude hacer que me bajaran esa cantidad de dinero, y era una cantidad que yo no podía pagar. Y saben, me frustré, porque yo sentía que eso era lo último que hacía falta cumplir como mis metas. Pero yo le dije: Señor, yo lo dejo en tus manos, tú sabes por qué permites que esto pase. Y quiero contarles que después de 2 años, en plena pandemia, donde todo el mundo habla de crisis, donde todo el mundo habla de escasez, pero que nosotros como hijos de Dios debemos de ver más allá de eso, Dios me permitió poder pagar esa deuda impagable que yo tenía a través de un trabajo que yo obtuve enseñando español
de esta forma en línea. Durante casi 2 meses yo estuve enseñando a un grupo de extranjeros todos los días español, y cuando estos chicos me van a pagar, la suma de todo eso era lo que yo debía en la universidad. Y no solamente se quedó ahí el señor, yo le dije, bueno, padre, ahora hace falta esos derechos de grabación, que son tantos, recuerdo que le dije yo así. Y miren, había tenido un trabajo donde me habían dicho, la vamos a liquidar, no va a poder continuar con nosotros. Y cuando yo voy a traer ese cheque de liquidación, me ajustaba no solo para pagar esos derechos de graduación, sino que me ajustaba para pagar la matrícula de mi hijo que necesitaba para este próximo año escolar. Y Dios no se quedó solo con eso. La colita del milagro fue cuando yo le conté a una amiga de esto, me dice, Nico, qué bendición, cómo es Dios de fiel. ¿Sabes qué? Ella vive en el extranjero, dame tu número de cuenta, te voy a mandar para tu vestido y para tus zapatos. Miren, cuando ella me dijo eso, yo lloré. Yo las 3 veces que Dios proveyó, yo lloré, porque creo que hasta se me había olvidado realmente ese sueño que yo tenía. Yo sabía que el Señor de una u otra forma iba a proveer, pero lo que yo menos me imaginaba era que en un momento tan difícil económicamente, el Señor iba a conceder ese último anhelo de los que había quedado rezagado en mi vida. Y saben, Él lo hizo de la forma perfecta. El próximo mes ya voy a estar yo recibiendo mi título de administradora de empresa, y me di cuenta en ese momento que Dios me permitió este lapsus de espera para que mi mirada no estuviera puesta en un título, sino que estuviera puesta en Él, porque en todo este tiempo yo he trabajado como consultora, he trabajado con empresas extranjeras, y a mí nunca me han pedido un título para darme un trabajo. La gracia de Dios ha estado conmigo, por eso yo decidí hace 8 años entregarle mi vida a Él, y créanme que cada momento ha valido la pena. Bueno, muy buenas tardes. Disculpas porque hasta ahorita me puedo conectar, ¿verdad? Tenía un asunto pendiente. Mi nombre es Yanira Dubón de Rodríguez. Tengo 17 años de estar en esta organización y pertenezco al capítulo de damas del Centro de la Esperanza Intibucá. Hace 17 años que llegué a esta organización con una situación de familia muy difícil, con un esposo que tenía 7 años de estar sirviendo en FINEC, luchando él solito, ¿verdad? Por una familia, orando por una familia, por una esposa y unas hijas que no querían saber nada de Dios. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó, y bendigo la vida de mi esposo porque se paró en la brecha y soportó muchas situaciones para que hoy nosotros estemos hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nicole pues ya les contó parte de mi historia, ¿verdad? Yo pues me crié en un hogar donde hubo bastante violencia doméstica por parte de mi mamá, ¿verdad? Una señora que tuvo que empezar a trabajar cuando yo tenía la edad como de 8 años. Somos 4 hermanos por todos, y empezó a trabajar, mi madre, para poder sostener un hogar, un esposo que no podía trabajar por situaciones de salud, un esposo que tenía que trabajar por las situaciones que se presentaban en nuestro hogar. Y entonces empezó ella a sentir amargura, empezó a sentir frustración, empezó a sentir muchas cosas en su vida porque no era fácil para ella, ¿verdad? Tener que alimentar 4 hijos, un hogar, colegio, ropa, salud, todo lo que un matrimonio y unos hijos requieren. Entonces mi madre empezó a luchar de esa situación, y su frustración y su amargura se la desquitaba con 4 hijas que no teníamos nada que ver, 3 hijas y un varón, y las mayores fuimos las que pagamos las consecuencias. Mi mamá fue una mujer muy violenta, muy perfeccionista, todo tenía que estar en su orden, y cuando ella llegaba a casa pues no había que haber problemas de nada, pues ella necesitaba paz, pero yo no lo entendía. Yo siempre decía, yo cuando crezca y tenga mi familia no voy a ser como mi mamá. En mi casa pues no se hablaba de Dios, no se conocía de ese Dios que uno anhela conocer. Y la otra situación era que tampoco conocía yo que había un mandamiento hermoso que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en mi caso pues yo la juzgaba, ¿verdad? Crecí, a los 17 años mis papás se separaron. Fue una situación tan difícil para mí porque trajo inestabilidad, inseguridad, bajo autoestima en mi vida. A pesar de que no tenía una buena relación con mi mamá, pues estaba yo... me sentía segura, confiada de estar en un hogar. Es así como nos ponen a escoger con quién nos quedamos, y 4 hijos deciden quedarse con un papá, ese papá que nos daba amor, que nos daba cariño, ese papá que siempre estaba pendiente de nosotros en clases, en entrega de notas, celebraciones. Y mi papá no sabía cómo nos iba a sostener, ¿verdad? Porque no podía trabajar, ya era un hombre ya de muchos años, pero
la misericordia de Dios estuvo siempre con nosotros y mi mamá al ver que nos quedábamos con mi papá se fue para Estados Unidos y se olvidó por completo de 4 hijos. Se fue muy dañada, muy dolida porque no hubo respuesta de nosotras. Y así pues me gradué yo ese año con tantas inseguridades, me fui de vacaciones donde mis abuelos paternos y ahí en esas vacaciones me ofrecieron trabajo en una cooperativa y me quedé trabajando. Quería sentirme independiente, que solo yo, que quería que nadie me mandara, ¿verdad? Mi papá quería que siguiera en la universidad, pero yo quería trabajar. En ese tiempo pues conozco al que ahora es mi esposo, empezamos un noviazgo muy bonito, como digo siempre, todos los noviazgos son hermosos, ¿verdad? A uno le bajan el cielo y las estrellas, ¿verdad? Pero ya casado empieza a ver las estrellas bien cerquita, ¿verdad? Porque no es lo que uno esperaba. Son dos personas muy diferentes, éramos dos personas con y somos dos personas con caracteres muy diferentes. No somos ni familia, pues, sino que ni llevamos la misma sangre, ¿verdad? A veces uno entre hermanos que tenemos la misma sangre, tenemos nuestras discusiones, no digamos con una persona que uno no la conoció toda su vida, sino que tal vez un par de años. Y empezaron las diferencias entre nosotros. Él venía de un hogar donde su papá era el sacerdote de su casa, su mamá nunca trabajó, y yo venía de un hogar todo lo contrario. Y ahí empezamos a pelear, ¿verdad? En ese noviazgo yo empecé a mostrar mi carácter un poco autoritario, pero como éramos novios no me decía nada. Cuando nos casamos, pues los primeros meses, como todo matrimonio, ¿verdad? Todo es color de rosa, aunque nosotros a los 3 días, 4 días de casados tuvimos el primer pleito, ¿verdad? Yo dije, este hombre va a querer mandarme, este hombre es machista, ¿verdad? Empezamos a pelear por algo que a mí me gustaba y que a él no le gustaba, por un vestido, ¿verdad? Porque él no quería que me pusiera los vestidos como a mí me gustaban, sino que como a él. Y por ahí empezaron los pleitos. Fue un matrimonio, unos meses bien difíciles de adaptación. Yo empecé a ver en él que él quería imponerme todo y él empezó a ver en mí que yo quería imponer todo, ¿verdad? Entonces eran dos pleitos, dos personas en un mismo pleito, ¿verdad? Nada más que con diferentes ideas y diferentes maneras de pensar. A los 2 meses salgo embarazada de mi hija Nicole, ¿verdad? Ella es mi primogénita. Yo muy emocionada, ¿verdad? Era una experiencia nueva para mí y pensamos que ya con un hijo pues nuestra situación de pareja iba a solucionarse, que es el peor error que podemos cometer creyendo que un hijo va a solucionar la situación de un matrimonio. Eso es mentira, solo Jesucristo es el único que puede solucionar un matrimonio. Si le abrimos nuestra casa, nuestro corazón para que Él pueda reinar en él. Recuerdo que tuve a mi hija, todo muy emocionante, ¿verdad? Yo recuerdo que mi esposo hasta lloró cuando la vio, de emocionado de ser papá. Y bueno, le pusimos el nombre de los dos, ¿verdad? Mi esposo se llama Nicolás y yo me llamo Yanira. Entonces ella se llama Nicole Yanira, ¿verdad? Fue algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Ser mamá. Pero a los 2 años, al año y medio, 2 años, mi hija empezó a sufrir violencia doméstica por parte mía. Una mujer perfeccionista, una mujer que no me gustaba el desorden y todo eso fue afectando la autoestima de mi hija. De ahí salgo embarazada a la segunda. Yo tuve que dejar de trabajar cuando salí embarazada de ella y de ahí pues nace la segunda cuando ella tenía 2 añitos. Ya yo perdí las esperanzas de trabajar, dije yo, con 2 hijos es más difícil. Y mi segunda hija nace con problemas asmáticos. A los 6 días de nacida me le detectan síntomas de asma y empezamos un tratamiento muy, muy tremendo económicamente y para mi hija era de sufrimiento porque había que estarle dando un medicamento. Imagínense, ella perdía hasta el apetito, me costaba que mamara, que tomara su pepito porque el medicamento le dejaba su boquita muy amarga. Y bueno, empezamos a ver y a gastar, ¿verdad? Económicamente estábamos, en ese tiempo pues no estábamos tan mal económicamente, pero nuestras finanzas se iban en la enfermedad. Como no conocíamos de Dios y no sabíamos que el Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario nos dio la sanidad, entonces el enemigo empezó a robarnos las finanzas a través de la enfermedad, porque él es el que roba las finanzas con las enfermedades. Y en ese tiempo pues mi hija fue creciendo y se fue poniendo más difícil su situación. Vivíamos en San Pedro Sula. La doctora nos dijo que la lleváramos que si podíamos irnos de la ciudad a un lugar donde el clima fuera estable, que lo hiciéramos. Y bueno, mi esposo es de una aldea de Comayagua donde el clima es más estable y nos fuimos para allá. Al principio les voy a decir que fue una decisión bien difícil para mí porque ahí ya perdía las oportunidades totalmente de volver a trabajar y ahí no conocía a nadie más que a una suegra y a
una cuñada que gracias a Dios fueron de mucha bendición para mi vida. Mi esposo pues empezó a viajar, se iba los lunes en la madrugada para San Pedro y regresaba el viernes en la noche, pero la amargura y la frustración iba creciendo en mí. Decide quedarse en el pueblo mejor y dedicarse al café para que yo no estuviera tan amargada y tan frustrada, ¿verdad? Porque pasaba sola con 2 niñas, pero eso no cambió la situación. ¿Sabe? La situación de un hogar no puede cambiar en nuestras propias fuerzas. Solo con la ayuda de Jesús es la única manera que puede cambiar. Pero como no queremos a veces conocerlo, no queremos tener una relación, yo no iba a ninguna iglesia, no me interesaba saber nada de Dios. En el fondo estaba resentida con Dios por todo lo que había pasado en mi hogar y por todo lo que yo había vivido. Pero empecé a ver yo que mi esposo trataba de estar lo más tiempo posible en la casa. Después decidí mejor no seguir trabajando y quedarse ahí en el pueblo con la finca, porque mi amargura iba y mi frustración iba perjudicando la vida de 2 niñas que no tenían nada que ver con mis problemas. En ese lapso pues mi esposo, yo salgo embarazada de mi tercera hija, y en ese lapso pues Jesucristo llega a nuestro hogar, ¿verdad? Él lo conoció primero. Yo no me alegré, les voy a decir, cuando él empezó a ir a fraternidad, por situaciones que él vivió de salud, buscó de Dios, y por la situación que estábamos viviendo en casa, ¿verdad? Con mi carácter. Entonces cuando él empezó en fraternidad, empecé a ser yo la piedra de tropiezo, empecé a burlarme de él cuando oraba, cuando leía la Biblia, le decía el aleluya, le decía que lo habían cambiado de religión, y yo ni siquiera a ninguna iglesia íbamos, ¿verdad? Pero como una vez trae tradiciones de familia, ¿verdad? Y lo dice del diente al labio, pertenezco a tal religión, y no pertenece a nada, porque si no tiene Jesucristo en su corazón, usted no pertenece a ninguna religión, porque Jesucristo es relación y está en cualquier iglesia, ya sea evangélica o católica, pero si usted lo busca, ¿verdad? Puede tener esa relación con él. Y empecé a hacer la piedra de tropiezo para mi esposo, nace mi tercera hija, él bien metido en fraternidad, ¿verdad? Dios lo enamoró de una manera sobrenatural, que ya tiene 24 años de estar en esta organización y no se cansa de servirle a Dios, gracias a Dios. A los 6 meses de haber tenido mi tercera niña, me voy a hacer mi examen y resulta que salgo con cáncer en la matriz. El examen que todas las mujeres nos practicamos, salgo con cáncer en la matriz. Yo casi me muero del susto, porque imagínense una niña de 6, otra de 3 y otra de 6 meses. Dije yo, Dios mío, me voy a morir, mis hijas pequeñas. Pero mi esposo empezó a insistirme que había alguien que me podía sanar, y saben que a mí me daba cólera cuando me decía eso, porque yo, ¿cómo me va a sanar si ya me dijo el médico lo que tengo? Imagínense, en mi ignorancia creía más en el médico que en el médico de médicos, que es Jesucristo. Y empecé un tratamiento, aquel tratamiento iba empeorando la situación, y después me dijo el médico, te voy a sacar la matriz y se acaba el problema. Sentí así como algo feo, ¿verdad? Que le vayan a operar a uno su cuerpo y saber que no iba a poder más tener más hijos, y yo que andaba buscando el varoncito. Y resulta que el último mes que me voy a chequeo, el doctor me dice que mejor me voy a operar porque la enfermedad iba avanzando y que para qué íbamos a luchar. El doctor muy práctico, ¿verdad? Pero Jesucristo tenía otra solución para mi vida. Ya el último mes que llegué para que me diera la orden donde me iban a operar y para hacerme todos los exámenes, me volvió a revisar y me dijo, quiero decirte que tu matriz está completamente sana. Saben, aquel hombre que me había dicho que Jesús me podía sanar y que a mí me molestó porque me lo dijo, aquel hombre empezó a escribir en unas papeletas que usamos nosotros en nuestras reuniones presenciales y a clamar por mi salud, y saben, Dios me sanó. Yo entendí que había sido Dios el que me sanó, tuve esa convicción y esa seguridad, y quiero decirles que hasta el día de hoy nunca más me volvió la enfermedad. Yo siempre me hago mis exámenes y para honra y gloria de Dios estoy completamente sana. De ahí pues nació mi cuarta hija, ¿verdad? Ya a la edad de mi última hija tenía 5 años y mi situación en mi hogar iba difícil, lo económico nos estaba agobiando tremendamente y mi esposo más metido al servicio del Señor, y entonces como que yo miraba eso ilógico, cómo era posible que sirviéndole a Dios tuviéramos tantos problemas económicos, y empecé a blasfemar contra Dios, y es así como Dios un día le manda a una persona a nuestra casa a ofrecerle trabajo en un proyecto hidroeléctrico aquí en La Esperanza, Itibucá. Es así como él se vino un año antes que nosotros, y en ese año que él se vino, ese día que se vino para acá, yo emocionada porque dije, ya no hay hombres de fraternidad, ¿verdad? Nunca había escuchado la visión, porque como no me interesaba, que decía que estábamos en casi todo el país, pero según yo aquí en La Esperanza no había. Y mi esposo llega emocionado contándome que había un capítulo de hombres y un capítulo de damas.
quiero contarles que no me alegré, ¿verdad? Dije, y este hombre sigue en Finec. Al año me vine yo, ya me vine con 4 hijas, 2 adolescentes, una mujer explosiva, una mujer malcriada, una mujer que le daba violencia doméstica a sus hijas, dañé su autoestima tremendamente y su corazón. Y después, bueno, venimos para acá. Mi esposo emocionado porque dijo, esta mujer va a ir a Finec de Damas, ¿verdad? Yo, nada que ver con las mujeres, no. Y dije, esas mujeres son fufurufas, mujeres que no tienen nada que hacer en su casa, porque yo pasaba afanada con el quehacer de mi hogar, que todo estuviera nítido. Quiero contarles que yo no disfruté la niñez de mis hijas, yo nunca jugué yaxis, muñecas, mucho menos peinarlas, ¿verdad? Porque si las peinaba con cólera, y las 4 pues son colochas, y todo eso dañaba a mis hijas, entonces mis hijas eran más pegadas a su papá. Pero cuando nos venimos para acá, la situación empeoró. En vez de mejorar, empeoró, porque mis hijas ya en etapa de adolescencia, las mayores, y yo más violenta, las maltrataba física y verbalmente. Y es así cuando fui muchas veces al capítulo de damas, que solo había uno en ese entonces. Y me iba a la reunión y me quedaba a la orilla de la puerta, porque cuando empezaban a orar yo me salía, ¿verdad? No me gustaba que me fueran a ministrar, decía yo, ay no, las mujeres hasta lo botan a uno ahí, decía yo, ¿verdad? Porque tenía ignorancia y no quería abrir el corazón a Dios. Pero llegó un momento en que mi segunda hija le propuso a su papá que mejor nos separáramos, que ya no querían vivir con nosotros. Y cuando mi esposo me planteó eso, ahí sentí que todo se me venía abajo, ahí como sentí que estaba ciega y que podía ver en ese momento la realidad que yo estaba viviendo. Me di cuenta que mis hijas no me amaban, que me tenían miedo, no era respeto. Me di cuenta que había dañado tanto el corazón de mis hijas que ya no querían vivir conmigo. Yo pensé que con pedirles perdón, había escuchado tantos testimonios del perdón y dije yo, con pedir perdón todo se arregla. Porque antes yo decía que perdón yo no tenía por qué pedirles perdón, solo a Dios se le pedía, ¿verdad? Aunque yo fuera la equivocada, ese era mi concepto. Pues cuando vengo a casa y las llamo y las reúno, ¿verdad? Y yo toda tristona, nostálgica, dije yo, Dios mío, tengo que recuperar mi hogar. Les digo que me perdonen. Y me dice mi hija, la que quería que nos divorciáramos, ay mamá, ese perdón y usted misma se lo cree, imagínense. Yo tenía ganas de agarrarla del pelo, pero gracias a Dios que no lo hice. Y bueno, dije yo, esto sí va a estar bien difícil. Y es así como decidí integrarme al capítulo de damas. Fui a una reunión de trabajo, no fui a una reunión de testimonio. Llegué, dije yo, estas mujeres me van a preguntar mi vida, pero yo no voy a contar nada. Llegué, me senté, me saludaron, me presenté, oraron y dieron una enseñanza muy hermosa que se llamaba Las cualidades de la mujer virtuosa. Yo salí aplazada, no tenía ninguna cualidad, ¿verdad? Y me sentí mal, les voy a decir, y dije, Dios mío, yo no soy nada. Pero sabe, ese día que yo entré a esa organización solo hice un pacto con Dios y le dije, Señor, ayúdame a ser obediente y a mantenerme callada. No estaba acostumbrada a que nadie me mandara, sabía que habían autoridades, porque yo escuchaba a mi esposo ya estaba en autoridad, ¿verdad? Ya era presidente de un capítulo. Y yo le dije, ayúdame, Señor, porque no estoy acostumbrada a que me manden. Y les voy a decir que fue difícil. Pero gracias a Dios que nunca permitió que de mi boca saliera una palabra de ofensa, sino que lo que yo hacía cuando no me gustaba algo era echar mi cabeza o ponerme a hacer otra cosa, porque yo sentía que yo iba a explotar, iba a sacar hasta sapos y culebras por mi boca. Pero gracias a Dios Él me dio el dominio propio. Ahora sé que fue el Espíritu Santo que tomó control de mi boca, y empecé a servirle en esta organización. Empecé a orar en las madrugadas para que no me vieran, ¿verdad? Mis hijas, pero se me miraban y se burlaban de mí. Y empecé a cosechar lo que yo hacía con mi esposo. Mis hijas me decían la fraternita, la cristianita. Muchas veces fui a retiro. Yo no sé usted si usted ha ido a retiros cristianos, y yo me llenaba de la presencia del Espíritu Santo, pero cuando llegaba a mi casa me olvidaba lo que había recibido y empezaba a pelear y a gritar. Y ahí fue donde le dije, Señor, yo quiero ser testimonio sin palabra para mis hijas. Tengo que ganármelas, pero no es así con esta actitud. No les voy a decir que fue fácil, fue un proceso. Pero para honra y gloria de Dios, Él me ayudó a madurar espiritualmente, a declarar palabras de bendición sobre mis hijas. Aunque a veces habían cosas que no me gustaban que hacían, yo aprendí a callar, ¿verdad? Ahora me voy a veces al extremo, ¿verdad? Pero empecé yo a ver cómo el Señor iba sanando el corazón de mis hijas. Cuando les cuenta a Nicole que ella sale embarazada,
Yo ya tenía 6 años de estar en esta organización sirviéndole a Dios. Y cuando yo me recibí esa noticia, yo casi me muero del susto, ¿verdad? Porque parecía que a mí nunca me iba a pasar una situación de eso. Y uno quiere lo mejor para los hijos. Pero saben, a veces los hijos toman decisiones y son sus propias decisiones, a veces buenas y a veces malas. Pero yo en ese proceso entendí que yo tenía que ser mamá en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y lo que más aprendí en esta situación de mi hija fue a confiar en Dios y a pelear la vida de mi hija, porque yo decía, Satanás no le va a robar los sueños a mi hija. Aprendimos a apoyarla con mi esposo, a levantarla, porque yo no quería que Satanás me la hundiera más, a doblar rodillas día y noche por ella. Pero cambié mi oración, ¿sabe? Yo siempre oraba, Señor, cuida a mis hijas, máxime que ella estaba fuera de casa, cuídalas, protégelas. Pero yo después cambié mi oración cuando recibí esta situación, porque recibí revelación del Espíritu Santo. Yo empecé a orar porque Dios cautivara el corazón de ella, porque yo sabía que cautivadas por Él, ellas iban a ser temerosas de Él, iban a tratar de andar en obediencia y en integridad. Y empecé a cambiar mi oración y empecé a orar. Sabía que para mi hija no era fácil lo que estaba viviendo. Para mí era difícil, no digamos para ella, ¿verdad? Ser madre soltera no es nada fácil. Pero empecé a orar. Recuerdo que yo le decía al Señor ese día que me di cuenta, Señor, yo no tuve un hijo de mi vientre, dámelo de mi hija. Y Él me dio una palabra en Génesis donde hablaba de Isaac. Isaac significa alegría, gozo. Eso yo lo busqué en un diccionario bíblico. Y empecé a orar y a decir que iba a ser un varón. Los ultrasonidos decían que era niña y yo decía que era varón. ¿Verdad? Hasta me peleaba con el doctor porque me decía que era niña, que yo estaba tan obsesionada por un varón porque como nunca había tenido varones. Pero fíjense que para honra y gloria de Dios me permitió estar en el parto de mi hija. Mi nieto nació el día de mi cumpleaños, 25 de mayo. Lo pude recibir en mis manos con la esposa de mi primo, ¿verdad? Lo limpiamos, lo hacíamos y poder orar y bendecirlo y decir que iba a ser lo que el doctor Pinel una vez había decretado sobre él, que iba a ser un profeta. Quiero contarles que ese niño vino a llenar de alegría y gozo en esta casa y es como el balance, porque a veces como un ser humano, ¿verdad? A veces yo me enojo y él, tranquila abuela o abuela tal cosa, entonces él como que viene a poner el balance en este hogar y de ver cómo le cree a Dios. Pero lo más importante, mujeres o jóvenes que me están viendo o hombres que me están viendo, que yo pude ver que pude romper la cadena de violencia doméstica que yo traía. Mi mamá sufrió violencia doméstica, yo sufrí violencia doméstica, Nicole sufrió violencia doméstica, 3 generaciones, pero la 4ª generación se rompió esa maldición. Porque un día hice un pacto con Dios y le dije, Señor, rompe esta cadena de violencia doméstica en la vida de mis hijas. Y lo he podido ver. Nicole corrige a su hijo con amor, lo disciplina, ¿verdad? Porque tiene que hacerlo. A veces yo me siento así un poquito mal, ¿verdad? Pero trato de no meterme, ¿verdad? Porque sé que no le puedo quitar la autoridad a ella. Aunque a veces llega, abuela, mira a tu hija, qué tal cosa. Y yo tengo que decirle, papi, pero usted se equivocó y su mamá tiene que corregirlo, ¿verdad? Amo a mi nieto, ¿verdad? Pero tampoco quiero que Nicole le vaya a que yo quitarle la autoridad a Nicole, sino que quiero que sea un niño de bien. He podido ver su confianza para orar cuando le pide a Dios y le dice, Señor, necesitamos tal cosa, y ver cómo Dios le responde. Dije yo, Señor, realmente tu palabra dice que hay que hacernos como niños, creer y confiar que tú eres el que provee. Yo lo he visto a través de él. Es un niño sano, ¿verdad? Mi relación con mis otras 3 hijas, pues gracias a Dios, excelente. Ayer pues fuimos a Tegucigalpa a ver, la verdad, las 2 que estaban allá, que desde la pandemia, desde que empezó la pandemia no las podíamos ir a ver. Logramos ir a verlas y, ¿saben? Me sentía gozosa de poder compartir con mis hijas, de ver que ahora ellas tienen una mejor relación conmigo. Pero esto solo lo hizo Jesús cuando yo abrí mi corazón y permití que Él sanara mis heridas, que Él sanara y restaurara el corazón de mis hijas. No les voy a decir que tenemos una familia perfecta, pero sí hay una familia que le cree a Dios y donde Dios está establecido. ¿Sabe? Dios quiere que usted se pare en la brecha. Yo siempre he reconocido que mi esposo se paró en la brecha por una esposa y por unas hijas. Él cuenta en su testimonio 7 años por mí y 14 años por sus hijas, ¿verdad? Pero no desmayó. Y la palabra de Dios se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con un familiar que se pare en nuestro hogar o en su hogar, Dios hace la obra.
pero hay que creerle y no desmayar. Mi esposo nunca desmayó aún con las situaciones que yo le presentaba, ¿verdad? Él nunca desmayó. Así que yo quiero decirles que Dios es fiel. Dios restauró mi relación con mis hijas, sanó su corazón. ¿Sabe? El año pasado en agosto nos tocó compartir en Tegucigalpa en varios capítulos de jóvenes con nuestra familia. Y yo lloraba en uno de los testimonios que estábamos en un evento. Lloraba de agradecimiento cuando yo las escuchaba hablar y contar cada quien lo que ella vivió conmigo. Yo decía, Señor, gracias, porque lo hacían sin ningún rencor, no se quebrantaron, sino que ya con su corazón completamente sano. Y a veces recordamos las cosas que yo las hacía, pero ya no con cólera ni con ira, sino que, ay mamá, es que usted a veces tal cosa, ¿verdad? Entonces yo digo, Señor, gracias porque solo tú pudiste sanar un corazón dañado. Imagine cuánto año dañé a mis hijas yo, ¿verdad? Pero Dios se encargó de ir sanando cada parte de su corazón. Así que yo quiero decirle en esta tarde que Dios la ama, que Dios es fiel, que Dios quiere que usted sea, ¿verdad? Que usted pertenezca a esta organización de la FINEC. Nosotros nos hacemos llamar la gente más feliz de la tierra, no porque no tengamos problemas, sino que tenemos a Jesucristo en nuestro hogar y Él es el que nos ayuda a solucionar cualquier problema. Porque ahora con convicción le puedo decir que no hay dolor, no hay resentimiento. Y hemos aprendido que cuando nos equivocamos, pues pedimos perdón, ¿verdad? Porque no somos perfectas y dañamos a veces, aún siendo cristianas, a veces dañamos. Entonces hay que venir a la presencia de Dios para reconocer que hemos fallado. Yo quiero pedirle que ahí donde está, cierre sus ojos y repita esta oración que bueno, yo la repetí muchas veces cuando acompañé a mi esposo, pero lo hacía porque tal vez estaba alguien a la par mía. Pero cuando yo la repetí hace 17 años y realmente le abrí el corazón al Señor Jesús, pudo haber cambios en mi vida, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana, pero sí fue un proceso. Y para honra y gloria de Dios, Él siempre ha estado ahí pendiente de cada una de mis necesidades. Así que le pido que cierre sus ojos, que repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Hoy abro mi corazón y recibo al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Recibo al Señor, al Espíritu Santo como mi consolador. Amén. Bueno, esto ha sido nuestro testimonio para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Tenemos, Dios nos dio la bendición ahorita de poder compartir en esta zona, ¿verdad? De Dama FINEC Oriente 2, así que la invitamos para el próximo viernes a esta misma hora, a las 4 de la tarde, va a haber otro testimonio. Si usted no se identificó con el de nosotros, no se preocupe, viene otro que sí se va a poder identificar y va a poder ver que Dios tiene solución para cualquier problema que usted tenga. Porque sabe, Él es más grande que todos esos problemas, Él es más grande que toda enfermedad, Él es más grande que toda escasez. Porque Dios nos creó y Él quiere que tengamos una vida diferente, una vida mejor, siempre y cuando tengamos una relación permanente con Él. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo sé que tal vez en algunas ocasiones no nos sentimos identificados, pero algo tuvo que haber quedado en sus corazones. Este testimonio para honra y gloria de Dios. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones. Muy buenas tardes. Vio las maravillas que puede hacer una persona cuando decide que Dios sea su Señor y Salvador. Puede rescatar su familia, puede reconstruir esa amistad con sus hijos. Qué doloroso ha de ser que nuestros hijos prefieran que se destruya la familia porque no hay paz, porque no hay realmente una familia. No es lo material lo que hace feliz a una familia, es el gozo de tener a Dios en su casa y que usted pueda llamar la atención a sus hijos con palabras de amor, que usted pueda abrazar a su hija, que usted pueda decirle que los ama. A veces venimos de familias tan estrictas y tan severas que nos cuesta dar expresiones de amor porque no las recibimos. ¿Sabe dónde y con quién va a aprender usted a realmente tener esas expresiones? En una relación con Dios, porque ese Padre es amoroso e independientemente de lo que hayamos hecho, Él está dispuesto a darnos siempre otra oportunidad. Sí tenemos que tener claro que las consecuencias de nuestras malas decisiones
Eso sí, como parte del proceso que nos queda por no haber seguido la voluntad del Señor, parte del proceso es que las consecuencias nos ayuden a ser mejor cada día. Les recuerdo nuevamente el versículo del día de hoy, que son dos, en el capítulo 119, 105 y 106. Tu lámpara es una palabra a mis pies y una luz en mi camino. El salmista le promete al Señor y le dice, hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tu justo decreto. Yo le invito a que usted tome la decisión de aceptar al Señor como su Salvador. Arrepiéntase de todos los pecados que ha cometido y esté dispuesto a que Dios sea esa luz en su camino y el de su familia. Les deseo una feliz tarde y los espero el próximo martes en nuestro programa Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida.